Bueno, mi nombre es Fabio Gómez, soy profesor del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana, en la Facultad de Ciencias. Llevo trabajando en la universidad más o menos unos 25 años y en este tiempo, tal vez en los últimos 15 años, he dedicado mis esfuerzos, entre otras cosas, a los tiburones, dadas ciertas coyunturas de tipo nacional que se fueron presentando y me fueron llevando por ese camino. Eh, de tal manera que en este momento estamos haciendo trabajo para la región de la plataforma continental en el sur del Caribe colombiano. Es mi zona de trabajo. Eso quiere decir que estamos hablando en los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, para hacer investigación en tiburones. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en este momento con los tiburones? En esencia, los tiburones están siendo cazados permanentemente dentro de la actividad pesquera, dada las aparentes disminuciones de recursos pesqueros por las actividades extractivas e intensivas que se están haciendo en esa extracción, y dada posiblemente algunos factores de tipo ambiental como cambio global climático, como contaminación y deterioro de los ecosistemas marinos. Finalmente parece ser que los tiburones se están viendo fuertemente golpeados, disminuidos en términos de sus poblaciones, y pues eso los está llevando cada vez más al peligro de extinción. Entonces, lamentablemente en Colombia no hay una norma que prohíba la pesca del tiburón o que la regule siquiera. Desde el Código Nacional de Pesca, los tiburones no son un recurso pesquero definido. Si estuviesen definidos como tal, podrían ser regulados, podrían establecerse normas para sus capturas, pero como no están definidos como recurso pesquero, pues finalmente no se pueden regular, y eso hace que la pesca sea prácticamente abierta. Se puede pescar de cualquier forma, en cualquier parte, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso ha ayudado bastante a la disminución de las poblaciones y a poner en riesgo de extinción a muchas de las especies. Estos tiburones son sumamente importantes en los diferentes ecosistemas marinos porque al estar en las partes altas de la cadena trófica o de la red trófica, son controladores poblacionales de otros grupos taxonómicos. Entonces, sabemos que los tiburones, por ejemplo, en las noches visitan los arrecifes de coral para buscar alimento. Allí pueden estar controlando el tamaño poblacional de especies como los peces loro, como los pargos, como, bueno, etcétera, otra gran cantidad de especies, tanto comerciales como no comerciales o de consumo para el humano. Y en ese control biológico es muy importante que los tiburones impidan que ciertos grupos taxonómicos crezcan demasiado, que las poblaciones sean demasiado grandes, y finalmente esas grandes poblaciones de peces pueden estar generando otros daños, como por ejemplo la pérdida de coberturas coralinas, porque ramonean. Eso quiere decir que comen sobre los corales, se comen el coral, y entonces si no son controlados, pues finalmente los arrecifes de coral se ven también deteriorados. Entonces finalmente los tiburones juegan un papel importante como controladores biológicos a otras poblaciones de peces en las diferentes zonas del país. Desde ese punto de vista, en términos y tal vez motivados fundamentalmente por la extracción pesquera que se está haciendo sin ningún control estatal, llevo a generar una iniciativa desde que inició más o menos en el 2000, entre el 2004 y el 2006, para la construcción final de un plan de acción para la conservación de los tiburones, las rayas y las quimeras en Colombia. Esto obedeciendo un poco a una invitación de carácter internacional que hace la FAO desde los principios del año 2000, cuando publica el Plan de Acción Internacional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras a nivel mundial.
En este documento se invita a los diferentes países que tomen esta iniciativa y la lleven a cabo en los países sobre la base de su normativa y sobre la base de su situación pesquera y ambiental. Entonces en Colombia una organización que es una fundación, una ONG que se llama Squalus, está sentada en Cali, inician un proceso de contactar expertos nacionales e internacionales que sirvan como apoyo al desarrollo de la iniciativa. Finalmente, lo que tiene claro Squalus es que necesitamos un plan de acción. Traen a un experto chileno, el doctor Lamilla, y otra serie de expertos científicos. Entre ellos contamos con el apoyo de Rafael Tavares de Venezuela, de Ramón Bonfil de México, aunque él trabaja en Sudáfrica, y del doctor Domingo, se me escapó el apellido en ese momento, pero quien es el coordinador o el director de peces cartilaginosos en la UICN, que a nivel Latinoamérica, que es el ente que define finalmente qué especies se encuentran o no en peligro de extinción. Entonces, a partir de este trabajo se empieza a construir dicho plan de acción. Empezamos a revisar qué sabemos realmente los colombianos en términos de tiburones, qué tiburones tenemos, cuál es el estado de conservación en el que se encuentran, en dónde se encuentran distribuidos, etcétera, etcétera. Y cuando logramos recopilar toda esta información, la cual terminó publicada en un libro de aportes al conocimiento de los tiburones de Colombia, podemos tomar decisiones de conservación. Entonces, el siguiente paso, una vez que hemos entendido y tenido claro qué es lo que realmente sabemos de los tiburones, pasamos a construir el plan. En ese caso, vimos qué era, analizamos durante varios años qué era lo que realmente se necesitaba hacer en el país. Y sacamos una serie de temas como bioecología, que son el comanejo, la parte administrativa, inclusive se habló de ecoturismo y otros aspectos importantes que giran en torno al uso del tiburón y que pueden generar alternativas de conservación. Entonces, finalmente lo que hicimos fue definir una serie de temáticas de trabajo en la que las diferentes instituciones que estábamos inscritas dentro del plan de acción que estábamos construyendo pudiésemos implementar como parte de ese mismo plan de acción que estábamos construyendo. Ya para el 2010 se define el plan de acción, se publica, se acepta por parte del gobierno nacional y ahora todas las instituciones que estamos adscritas a dicho plan estamos trabajando en esos diferentes aspectos que definimos como prioritarios para cada una de las regiones. Es importante tener claro que en este plan no todas las acciones son igualmente prioritarias. Me explico. Por ejemplo, para el Caribe colombiano definimos, por ejemplo, temas como áreas esenciales, definir áreas esenciales para los tiburones, es decir, dónde se reproducen, dónde se alimentan, dónde están las crías creciendo, dónde descansan, etcétera, como un tema muy importante, es decir, un tema prioritario en la investigación. Más, sin embargo, no quiere decir que en otras regiones colombianas, como el Pacífico continental o el Pacífico oceánico, esta temática para ellos sea igualmente importante. Eso se hizo con base en cada una de las regiones en la que cada uno de los investigadores consideró que era lo importante. Entonces, nos permitió priorizar esas actividades dentro de ese plan de acción y en eso estamos trabajando en este momento, implementando dichas actividades del plan de acción. Pues finalmente de ahí nace como esa idea o vemos esa necesidad de tener el plan de acción porque lo que realmente buscamos es poder regular finalmente a nivel nacional el uso y el manejo del recurso tiburón. Entiéndame, cuando hablo de tiburón estoy hablando de rayas, de quimeras, que es un grupo poco conocido de peces cartilaginosos, y obviamente pues los tiburones.
Entonces estamos trabajando como en esos diferentes aspectos, siempre con una meta única, unificada, que es la conservación de los diferentes grupos taxonómicos.